La historiografía sobre esclavitud que se ha realizado desde España ha sido, podemos considerar, algo limitada, teniendo en cuenta un aspecto fundamental, y es que durante mucho tiempo la historiografía tradicional había negado la existencia prácticamente de la esclavitud en España, o había dulcificado extraordinariamente la esclavitud que se desarrolló en la América Española y, por supuesto, negó sistemáticamente la colaboración o la participación española en el comercio atlántico de esclavos. Esta visión, que se va a hacer extraordinariamente popular y fuerte durante buena parte del siglo XX, especialmente durante el dominio de la historiografía franquista, ha dejado una impronta innegable entre los historiadores. Hoy en día, los estudios de esclavitud en España siguen siendo algo absolutamente residual. En cualquier caso, ya como vamos a ver a lo largo de esta charla, existen grupos de investigación que están abordando la cuestión con extraordinaria eficiencia, y existen también pioneros de esta visión más compleja y que trata de involucrar a España dentro de las esclavitudes atlánticas y mediterráneas. Hay un aspecto importante, y es que los legados de la esclavitud en España son absolutamente invisibles. Quedan elementos que podemos observar en la vida cotidiana española, fundamentalmente en el sur de España, en Andalucía, y en algunos aspectos artísticos, arquitectónicos, donde sí que aparece población de origen afro, en la Catedral de Palencia, por ejemplo, o en esculturas renacentistas, por no hablar de Bartolomé Esteban Murillo, donde sus pinturas costumbristas pues muestran esa realidad social donde había personas de calidad no blanca, vamos a decirlo así. Otro de los aspectos que digamos que ha sido ignorado y que digamos ha dejado a España y a la historiografía española un poco al margen de las historiografías europeas y norteamericanas ha sido negar sistemáticamente la participación española en el comercio atlántico de esclavos. Una participación que fue notablemente importante en el siglo XVI y sobre todo en el siglo XIX. Buena parte de los grandes capitales esclavistas del siglo XIX sirvieron, por ejemplo, para realizar o para financiar en parte el Eixample de Barcelona, o para fundar instituciones financieras como el Banco Hispano Colonial, que fue uno de los orígenes del actual Banco de Santander. Así que, hilando un poco fino, podríamos incluso decir que una parte del capital inicial del actual Banco de Santander procede del comercio ilegal de esclavos del siglo XIX, que permitió el desarrollo del esclavismo en Cuba y en Puerto Rico. En cualquier caso, esa exclusión o esa invisibilización del tema no fue en absoluto accidental. Lo que era difícil negar era la existencia de esclavos en las colonias españolas en América. Y existió toda una corriente que pretendió dulcificar la visión de la esclavitud española. Y esta dulcificación vino respaldada hasta cierto punto por las tesis de Frank Tannenbaum, en las que este autor establece un trabajo de una repercusión más que notable y actual todavía, en el que trató de comparar el sistema esclavista hispano con el sistema esclavista anglosajón, y determinó una serie de diferencias que
algunos de los autores más conservadores han llevado a valorizar de manera positiva la esclavitud española frente a una valorización negativa de la esclavitud que se desarrolló en el mundo anglosajón, o en el mundo francés, o en el mundo holandés, o en el mundo sueco, o en el mundo danés, dos potencias europeas que tuvieron posesiones en Europa, que tienen una clara vinculación y una clara responsabilidad en el desarrollo del esclavismo del esclavismo en el siglo XVIII y principalmente, sí, en el siglo XVIII fundamentalmente, y que digamos de las que no se suele hablar tampoco en exceso. Esa visión somera y casi imperceptible de la esclavitud y esa dulcificación de la esclavitud ha servido, digamos, para alimentar la denominada leyenda rosa sobre el colonialismo español en América, que ha intentado, digamos, es el arma de combate del nacionalismo español frente a la denominada leyenda negra, que denunciaba los excesos del colonialismo español en territorios americanos. Un tema que infelizmente no ha pasado de moda en absoluto. Actualmente, y lo podrán comprobar si lo miran en Internet, uno de los libros más populares, más vendidos en España, está escrito por Roca Barea, una filóloga que no tiene formación como historiadora, que intenta demostrar cómo el imperialismo español ha sido bueno, entre comillas, si lo comparamos con el colonialismo que aplicaron norteamericanos, rusos o el mundo anglosajón en general. Esto es, eliminar buena parte de las responsabilidades del colonialismo español y de la monarquía española en el proceso de conquista y colonización del espacio americano, simplemente argumentando que otras potencias hicieron cosas peores y contando, digamos, medias verdades o medias mentiras, como lo quieran interpretar. Pero es una cuestión en este país absolutamente relevante. En buena medida porque se ha producido todo un resurgimiento del peor nacionalismo español en los últimos años. Esta persona ha sido galardonada con la medalla al mérito por Andalucía, una comunidad gobernada en ese momento por el Partido Socialista, y sus trabajos han sido ampliamente difundidos tanto por medios de comunicación conservadores como por medios de comunicación aparentemente progresistas en este país, porque el nacionalismo es absolutamente transversal, como todos ustedes bien saben. Por tanto, establecer, digamos, un conocimiento exacto, más o menos aproximado a la realidad de lo que fue el esclavismo en el mundo español o la esclavitud en el mundo hispánico y en el mundo atlántico en general, nos parece absolutamente pertinente. Los trabajos que hoy se realizan no tendrían ningún sentido ni no se entenderían, vamos a decirlo así, sin la acción decidida de una serie de pioneros, ¿no? Y en este sentido habría que hablar de autores como Enriqueta Vila Vilar, que en la década de los 70 del siglo XX escribió uno de los trabajos, el primer trabajo en el mundo español, en el peninsular, que abordó el tema de la esclavitud y cuya trascendencia sigue siendo absolutamente relevante. Fundamentalmente, el comercio de esclavos hispanoamericanos es uno de los trabajos más notables, más influyentes que se han escrito desde la península ibérica. Y Enriqueta Vila Vilar fue una gran pionera en un doble sentido. Primero porque abordó un tema invisibilizado y marginalizado, y después un elemento que no hay que olvidar, sino que hay que tener bien en cuenta, es que era una mujer que tenía, por tanto, muchas más dificultades para acceder a la educación y a la investigación y a un puesto de trabajo, y que fue extraordinariamente valiente
cuando abordó esta temática. También hay otros autores que en esa década de los 70 van a comenzar a investigar sobre este mundo de la esclavitud. Alfonso Franco Silva, por ejemplo, que va a tener un trabajo excelente sobre la esclavitud en Cádiz, en la Baja Edad Media, o Manuel Lobo Cabrera, ya en la década de los 80, que va a abordar con mucho éxito el papel que las Islas Canarias jugaron en el desarrollo de la esclavitud de tipo atlántico y, algo más importante aún, cómo se desarrolló el esclavismo al interior de las Islas Canarias. Otro de los autores pioneros, ¿no?, aunque aún sigue en activo, fueron dos profesores que actualmente trabajan en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, Josep María Fradera y Josep María Delgado, que en la década de los 80 realizaron trabajos muy importantes para desentrañar el papel del comercio, de los comerciantes catalanes en el comercio esclavista atlántico de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Trabajos que van a complejizar progresivamente el conocimiento y el estudio sobre la esclavitud. Ya en la década de los 90 creo que hay un autor a tener muy en cuenta, que fue Pablo Tornero Tinajero, cuyo trabajo sobre los modelos de plantación en Cuba, francamente en la mitad occidental de Cuba, lo que la historiografía cubana denomina la Cuba Grande, pues son absolutamente remarcables, ¿no? Su libro, Crecimiento Económico y Transformaciones Sociales, resulta absolutamente imprescindible para cualquier persona que se acerque a la materia, en tanto en cuanto estudia desde los capitales que hicieron posible la expansión de la esclavitud en Cuba, la mano de obra esclavizada, el tipo de trabajo que realizaban, las condiciones de vida, estudios sobre esperanza de vida de los esclavizados en las plantaciones, estudios sobre la tierra en la que se sembraba la caña de azúcar, un trabajo extraordinario y que mostraba algo que uno de los grandes maestros latinoamericanos, Manuel Moreno Fraginals, había ya señalado, cómo el desarrollo de los modelos de plantación va a generar economías escasamente diversificadas y extraordinariamente dependientes con el exterior. Y esa dependencia con el exterior de los grandes plantadores, de los grandes hacendados, va a generar un proceso continuo o continuado de endeudamiento de estos hacendados con los comerciantes, que eran finalmente las personas que tenían una mayor liquidez y que podían ofrecer préstamos óptimos para el sostenimiento de este sistema de plantación de tipo azucarero. Un sistema de plantación que requería de una gran inversión de capital de manera continuada. Había que estar invirtiendo constantemente en tecnología, constantemente en la compra de esclavos, y los beneficios de ese modelo estaba basado en los precios en el mercado internacional del azúcar, algo que difícilmente podían controlar estos hacendados. Pablo Tornero Tinajero trabaja con excepcional maestría esta cuestión. Otro de los pioneros y todavía en activo fue Javier Laviña, Francisco Javier Laviña Gómez, profesor de la Universidad de Barcelona, que realizó y realiza una serie de trabajos basados fundamentalmente en las estrategias de resistencia implementadas por la población esclavizada. Y en este sentido, los trabajos de Javier Laviña, en su contexto historiográfico, venían a resaltar un aspecto francamente importante, y es que los esclavizados tenían capacidad de agencia histórica, algo que actualmente nadie niega en absoluto, pero que
a finales de los años 80, principios de los años 90, pues se discutía ampliamente en el mundo académico español, norteamericano y latinoamericano. En este sentido, los trabajos de Laviña fueron absolutamente esclarecedores de esas formas de resistencia que aplicaron los esclavizados. Son notables sus trabajos sobre cimarronaje y alimentación de estos cimarrones en Cuba y más recientemente en Panamá. También ha trabajado sobre Haití, sobre el proceso revolucionario en el Saint-Domingue, en el Santo Domingo francés y Puerto Rico. Un autor prolífico que, digamos, ha intentado a lo largo de toda su obra mantener en el centro del estudio a lo que él considera el objeto de estudio, que son los esclavizados, y no las visiones que sobre los esclavizados tenían los propietarios. Desde la Universidad de Barcelona, otra de las personas que comenzó, digamos, a desarrollar, no desde la Universidad de Barcelona, sino desde el CSIC en Barcelona, otra de las personas cuyos trabajos pueden considerarse pioneros en cuanto a la complejización del estudio de la esclavitud son los trabajos de Rousser Salicru, que ha estudiado y sigue estudiando también con maestría las características fundamentales de la esclavitud catalana durante el periodo bajo medieval. En la actualidad, la creación de esa masa crítica en los años 80 y 90 ha permitido la creación de una serie, primero la formación de una serie de especialistas y después que las instituciones desde las que estos especialistas realizan trabajo de investigación pues se hayan convertido en, hasta cierto punto, lugares desde los que se están produciendo una cantidad significativa de conocimientos en materia sobre esclavitud y a la que acuden estudiantes de grado, máster o doctorado para formarse y multiplicar así la importancia de estos estudios de esclavitud. Para analizar la esclavitud en la península ibérica, por ejemplo, los trabajos de Iván Armenteros, del CSIC en Barcelona, son absolutamente imprescindibles. La maestría con la que Iván Armenteros ha mostrado el desarrollo de la esclavitud mediterránea en Barcelona y sobre todo la transición de la esclavitud mediterránea a la esclavitud atlántica en Cataluña a finales del siglo XV, pues son absolutamente relevantes. Más al sur, en este caso en Andalucía, Aurelia Martín Casares se convirtió en toda una pionera en los estudios sobre esclavitud granadina, especialmente a finales del siglo XV y en el siglo XVI, cuando el antiguo reino de Nazarí de Granada fue derrotado. Aurelia Martín Casares también tuvo que afrontar, digamos, los prejuicios de la historiografía. Ella ha señalado con mucha frecuencia que cuando ella señaló a sus asesores que quería estudiar la esclavitud en Granada en el siglo XVI, le dijeron básicamente que no iba a encontrar fuentes documentales. Algo que se mostró como incierto, vamos a decirlo así. Y sus trabajos sobre la antropología de la esclavitud en Granada son extraordinarios, absolutamente extraordinarios. En este sentido, Raúl González Arévalo también ha trabajado la esclavitud en Granada y en Málaga en la transición de la Baja Edad Media a la modernidad. Y son trabajos absolutamente relevantes. Realmente también trabaja en la Universidad de Granada, en la Universidad de Granada, gracias al impulso de Aurelia Martín Casares y de Raúl, pues se ha convertido en uno de los centros de referencia
para los estudios sobre esclavitud peninsular. Un trabajo también clásico es el de Vicente Graullera, que analiza la esclavitud en Valencia, también en la época moderna, siglos XVI y XVII. Si tenemos en cuenta que Valencia era la principal ciudad de la Corona de Aragón durante la época moderna, por encima de Barcelona, podemos observar, podemos analizar que el esclavismo valenciano fue mucho más relevante cuantitativamente que el catalán, por ejemplo, ¿no? Y este trabajo de Graullera pues lo muestra con absoluta certeza. Desde la Universidad de Sevilla y dentro de los estudios sobre esclavitud peninsular, encontramos los trabajos imprescindibles de Manuel Fernández Chávez y Rafael Pérez García, que trabajan generalmente a cuatro manos, no siempre, pero con mucha frecuencia trabajan juntos. Y están mostrando, digamos, la importancia de Sevilla como gran centro receptor de esclavos en el momento en el que Sevilla se había convertido en una de las principales ciudades castellanas, en el centro financiero castellano en el siglo XVI, por ser el único puerto habilitado al comercio con Indias. Ellos han mostrado cómo efectivamente existía una demanda interna sevillana muy elevada, y han mostrado también cómo desde Sevilla se van a mandar expediciones negreras a las costas occidentales africanas y a América para satisfacer la demanda de mano de obra que reclamaban los vecinos americanos en el siglo XVI, justo cuando se está produciendo el terrible colapso demográfico provocado por la conquista y primeros años de colonización entre la población indígena. En la Universidad de Cádiz, los trabajos de Arturo Morgado han puesto de relevancia la importancia de la esclavitud en la ciudad de Cádiz durante toda la época moderna. Cádiz, que se va a convertir desde 1717 en el único puerto habilitado para el comercio con Indias hasta 1778, para tomar el relevo de Sevilla, se va a convertir en la principal ciudad mercantil de la época borbónica. Morgado analiza muy bien la existencia de miles de esclavizados en la bahía de Cádiz, en la ciudad de Cádiz, trabajando frecuentemente en las ciudades, en el servicio doméstico o incluso en el campo, un trabajo francamente notable. Otro de los trabajos que no podemos olvidar es el de una profesora de la Universidad de Extremadura, Rocío Periáñez, que ha trabajado sobre la esclavitud en Extremadura durante la época moderna, centrando su atención principalmente, aunque no exclusivamente, en el papel de Zafra como gran centro comercial en la ruta que unía a Lisboa y a Sevilla. Desde Zafra salían esclavos procedentes de Portugal bien hacia el sur, hacia Sevilla, donde la demanda era más grande, o hacia otras ciudades de Castilla o incluso de la Corona de Aragón. El trabajo de Rocío Periáñez, además, intenta establecer una visión de la sociología de la esclavitud en Extremadura, algo que realmente es un trabajo absolutamente novedoso que sale de una región no necesariamente muy estudiada y que ha puesto de relevancia la importancia de Extremadura en este mundo de la esclavitud atlántica. Y ya no sería, digamos, un estudio sobre esclavitud peninsular, pero sí insular, los estudios sobre esclavitud en Canarias de Germán Santana, también durante la época moderna, resultan absolutamente imprescindibles porque muestran con gran maestría el rol importantísimo que las Islas Canarias tuvieron en el desarrollo del comercio de esclavos con el occidente africano. La otra vertiente, la vertiente americana, ha sido estudiada por otra serie de especialistas. Hay que hacer una acotación aquí, y es que hay que entender que los estudios sobre América desde España son relativamente marginales dentro de los planes de estudio españoles. Esto es, existen menos centros de estudios sobre historia de América que sobre
historia moderna, por ejemplo. De hecho, actualmente en las universidades españolas solo queda un único departamento de Historia de América, que está en la Universidad de Sevilla. Hace unos años había más, pero la crisis económica que experimentó este país ha hecho que muchos departamentos terminaran fusionándose o desapareciendo. Pero lo que sí quería mostrar es que existe una marginalización de los estudios sobre América desde España, teniendo en cuenta que cuando surgen estos estudios tienen una connotación esencialmente de estudios coloniales, ¿de acuerdo? Actualmente esa visión ha cambiado, afortunadamente, y se han desarrollado una serie de grupos de investigación en algunas ciudades, en algunas universidades o centros del CSIC, que están trabajando con mucha eficiencia sobre esta materia tan espinosa y tan poco estudiada y trabajada. Desde esta perspectiva, bueno, la Universidad de Barcelona, de la que hablábamos antes, con Javier Laviña, también dispone de un gran especialista como José Luis Ruiz Peinado, que trabaja sobre comunidades quilombolas en Brasil y en la conformación de esas identidades de esclavos fugitivos en el nordeste brasileño fundamentalmente. En la misma ciudad, en Barcelona, pero en otra universidad pública, en la Pompeu Fabra, encontramos a Martín Rodrigo Alarilla, cuyos trabajos sobre la participación española y catalana en particular en el comercio atlántico de esclavos son de obligada referencia. Martín Rodrigo ha mostrado cómo una parte de la oligarquía catalana o vasca o cántabra o castellana obtuvieron buena parte de sus réditos del comercio ilegal de esclavos con Cuba, fundamentalmente. Martín Rodrigo, además, es un historiador con una fuerte vocación por difundir la memoria histórica sobre la esclavitud y está trabajando de manera muy activa para eliminar el rastro de tratantes de esclavos o de esclavistas del espacio público barcelonés. Una de las iniciativas de la que él apoyó en un grado más o menos importante fue la retirada de la estatua de Antonio López, el Marqués de Comillas, de Barcelona, algo que generó una gran conmoción en la opinión pública española y barcelonesa. Desde la Jaume I de Castellón, otra universidad pública, encontramos también un grupo de investigación extraordinario capitaneado por José Antonio Piqueras e Emilsi Balboa Navarro, que han centrado sus estudios o su visión en el mundo del siglo XIX cubano. También en la misma universidad, Vicent Sanz ha mostrado una visión menos conocida de la esclavitud y que hasta cierto punto ha discutido algunos de los preceptos fundacionales de cómo se entendía el mundo del tabaco en Cuba, alejado del esclavismo, donde el esclavismo jugaba un rol bastante pequeño. Los trabajos de Vicent Sanz han mostrado cómo el esclavismo y la esclavitud y el trabajo de los esclavos estuvo muy presente en el mundo del tabaco cubano. Desde Madrid, desde el Instituto de Historia, hay otro grupo muy importante que ha centrado su mirada en el mundo de la esclavitud, capitaneado por Consuelo Naranjo, donde también está Antonio Santamaría o Loles González Ripoll, que han centrado su mirada en dos cuestiones que yo diría que son distintas y complementarias. Una, el desarrollo de los modelos de plantación y en las grandes Antillas españolas, fundamentalmente en Cuba y en Puerto Rico. Y de otro lado, la necesidad de control de la población esclavizada que llegó de manera masiva en este siglo XIX. Y finalmente desde Sevilla el que les habla, José Luis Belmonte, ha hecho algunos trabajos sobre esclavitud de los que no les voy a hablar y a los que animo a leer si alguien se atreve. Y nada más, muchísimas gracias.